Estoy predicando una serie del libro de Daniel. Y siguiendo con esta serie, hoy vamos a tocar el pasaje de Daniel, el capítulo 1, el versículo del 9 al 21. Traten de ubicarlos en sus Biblias. Daniel 9, 1, 9 al 21. ¿Lo tienen? Creo que también va a salir ahí, ¿no? Daniel está en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel. Ya lo puse más difícil. Y antes de empezar con la predicación, quisiera que oremos a nuestro Dios, pidamos su bendición y su guía. ¿Sí? Oremos entonces. Nuestro Dios, gracias por tu presencia, que realmente es gloriosa y está aquí en medio nuestro, Dios. Muchas gracias. Señor, bendícenos ahora en la meditación de tu palabra. Nos bendijiste, Señor, en la alabanza, ahora a través de tu palabra, Señor. Pedimos que toque, Señor, nuestros corazones y que salgamos, Señor, renovados, diferentes, Señor, a como cuando vinimos. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 1, 9, 21. Lo voy a leer primero. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. En el mensaje anterior pudimos ver por qué el pueblo de Israel es llevado al exilio a Babilonia. Habíamos visto que la desobediencia trajo juicio. El pueblo de Israel se había comprometido a obedecer a Dios y no lo hizo. Por el contrario, pecó constantemente y hizo lo malo. Es interesante que Dios había mandado en una de sus leyes a trabajar la tierra 6 años y después de los 6 años darle descanso 1 año. Esto se llamaba el año sabático. Y Dios
daría abundancia suficiente en el año sexto como para que puedan vivir el año séptimo. Y iban a dar descanso a la tierra también, para que ella recupere sus nutrientes. Pero también era una prueba de fe, teniendo que poner toda su confianza en la provisión de Dios, ¿no? Así es la vida del creyente. Jehová Jireh, Jehová provee. Y Dios quería que aprendan esto. Dios iba a suplir sus necesidades en el año sabático, en el año séptimo, sin que ellos pudieran trabajar. Ese año sabático también era un año para dedicarlo a la lectura de la palabra, para conocer más a Dios. En la fiesta de los tabernáculos era leída toda la ley al pueblo en ese séptimo año. Esto está registrado en la Biblia, en Deuteronomio 31, 9 al 13. Pero Israel fracasó. El fracaso de Israel de mantener este mandato determina la cantidad de años de la duración del cautiverio en Babilonia, 70 años. Esto también está escrito en la Biblia. Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Dice así, en Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Quiere decir que Israel no había dado descanso a la tierra por 490 años. No habían cumplido con este mandato. Y no la cumplieron 70 veces. 70 años sabáticos que pasaron de largo. Pero como bien dice la palabra, Dios no puede ser burlado, ¿no? Lo que siembras cosechas. Y Dios cobra estos 70 años en el exilio a Babilonia. Versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios pone una gracia especial para con sus hijos. Cuando estos buscan hacer su voluntad. No es cuando a veces dicen, ¿no? Dios es amor, Dios te va a ayudar. Y es verdad. Pero cuando tú buscas hacer su voluntad, Dios da una gracia especial. La vida cristiana no consiste en lo que yo pueda hacer, sino en lo que yo pueda hacer con la gracia de Dios. No con mis fuerzas. Amén. Hay que pedir a Dios también que ponga esa gracia, esa buena voluntad con nosotros, para con nuestros jefes, para con nuestros compañeros de trabajo. O cuando vamos a realizar un servicio para Él, cuando le vamos a servir. Entonces, no te preocupes por la situación que estés pasando, por más difícil que sea, sino que haz la voluntad de Dios. Y pide de su gracia abundante, que Él derrama de su gracia para aquellos que hacen su voluntad. Amén. No solamente es decir yo creo en Dios, es obedecerle también. Porque dice que los demonios también creen y tiemblan. No solamente es creer, es obedecerle. Amén. Versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaréis para con el rey mi cabeza. Interesante lo que dice el jefe de los eunucos. En realidad lo que está diciendo es, en contexto lo que le está diciendo es, Daniel, yo quiero ayudarte, pero si no comes, tu cara se va a ver fea, se va a ver mal. Y si se dan cuenta, y si el jefe se da cuenta, y el rey se da cuenta, me va a matar. Él quiere ayudar. Mira, la buena voluntad que puso Dios para con Daniel. Pero el eunuco realmente quería ayudarlo, pero lógicamente temía por su vida. Versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael
Y Azarías, sus amigos, le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Aquí vemos la sabiduría de Daniel. Él busca salidas. El sabio busca salidas. Muchas veces cuando uno está en una encrucijada, en un problema, ¿qué hace uno? Lo primero que hace es quejarse o hablar mal del rey, del jefe, del compañero. El sabio busca una alternativa. Yo me pregunto, ¿tú qué haces cuando te dicen que no o cuando te dicen solo tienes que hacerlo de esta manera? Una labor o algún trabajo. ¿Cómo respondes? ¿Te resientes? ¿Te molestas? ¿Te quedas callado? Aquí vemos en Daniel un equilibrio emocional, madurez y mucha humildad. Él comenzó diciendo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Él pide con mucha humildad. Nosotros nos molestamos, ¿no? ¿Qué se habrá querido este sinvergüenza? Hazlo tú, a ver, pues, si puedes. Él pide con mucha humildad y se dirige como siervo de ellos. La clave para tener éxito en nuestros pedidos es la humildad. Quizás por eso a veces no tenemos éxito. Versículo 13 dice, Daniel dice, compara luego nuestros rostros, después que hayan pasado esos 10 días de legumbres y agua, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Daniel da salida y da argumentos convincentes. Y le dice, bueno, después corrobora, ¿no? Si esto da resultado y decide tú. Yo soy peruano y el peruano en general es muy emotivo y subjetivo en sus apreciaciones, en sus argumentos. Él dice, yo hago esto porque lo hago y lo hago como sea, ¿no? Muy emotivo y cargado de mucha motivación, pero con poca objetividad. Y si le preguntas, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, todavía no he pensado en eso. O si le preguntas, ¿y cuándo lo vas a hacer? Tampoco sé cuándo. Recuerdo en los años 90 ver a la selección de fútbol peruana fracasar en su intento año tras año para ir al Mundial de Fútbol. Una tortura era esa época. Nunca ganaban. Y recuerdo que se acuñó una frase que se hizo popular. Decía, esta vez la selección peruana jugó bien, como siempre, pero perdieron bien como siempre también. Mucha emoción, poca objetividad, falta de estrategia. Dice Proverbios, la palabra de Dios, en Proverbios, con estrategia se hace la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. Ojalá que el 20 de junio que juega Perú con Japón haya buena estrategia. Versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Convencieron al jefe de los eunucos e hizo como Daniel le propuso. Y al cabo de los 10 días, dice, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La estrategia de Daniel dio resultado. Bueno, uno, porque fue temeroso de Dios. Recuerde que él había propuesto en su corazón de antemano no contaminarse con la comida del rey. Y lo segundo es porque tuvo equilibrio emocional, madurez y humildad para proponer una alternativa sabia al eunuco. Esto es enseñanza para nosotros. Nuestros planes no funcionan porque no lo estamos poniendo a Dios, no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y no estamos siendo sabios y humildes como Daniel.
Piensa en eso. Versículo 16. Así pues, Melzar, dice, se llevaba la porción, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Me imagino al jefe de los eunucos contento, llevándose la comida del rey a su casa y dejando las legumbres y el agua a Daniel. Sí, negocio redondo, dice. Me llevo el pollo a la brasa a mi casa y a estos le doy su legumbre con agua nada más. Y él quizás pensaba, ¿no? Yo estoy ganando con esta rica comida, ¿no? Y con este vino fino. Pero al final Daniel comía más sano. Ahora sabemos todo sobre el colesterol, los triglicéridos, el azúcar en la sangre, y, ¿no? en nuestros exámenes médicos, ¿no? Ya sabemos que una comida copiosa y grasosa hace daño y que tenemos que cuidarnos. También sabemos que el alcohol, no es muy bueno, que digamos, que no hace bien. Entendemos entonces por qué a los 10 días Daniel se veía mejor. Daniel y sus amigos. Estaría bueno preguntarnos cómo estamos comiendo. Y si te estás cuidando lo que comes. Y lo que bebes también. Es muy importante para tu salud. Los nutricionistas tienen un dicho, dicen así: dime qué comes y te diré qué enfermedad vas a tener. Hay que cuidarse, ¿no? Y te diré cómo está tu salud. Versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Nuevamente aquí Dios concediendo dones y talentos a sus hijos, y especifica que Daniel tuvo además entendimiento en toda visión y sueños. Esto es clave para entender más adelante la historia de este libro y de lo que pasa con Daniel, con esas visiones y sueños. Versículo 18 dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 3 años fue el tiempo de preparación. Ellos se prepararon 3 años con mucho ahínco. Se prepararon en el idioma de los caldeos y en las letras. El idioma japonés es difícil, ¿no? Pero es necesario aprender. Creo que todos fallamos en esto y flojeamos un poco en esto. El saber el idioma te facilita mucho la vida aquí, en este país. Y dice que estos también estudiaron letras. Y es importante también, en este tiempo en donde se les quiere meter a nuestros hijos en las escuelas, nuevas ideologías, nuevas filosofías, es bueno saber de qué se trata y estar preparado para enseñar a nuestros hijos de qué se tratan estas ideologías de género y cuál es su trasfondo. Es necesario estar informado. Es necesario también saber letras. Versículo 19, el rey habló con ellos y dice, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Dios había dotado de dones a estos 4 muchachos, pero ellos se esforzaron mucho en perfeccionarlo y fueron sobresalientes por encima de los demás. No había otros como ellos. En todo asunto de sabiduría, dice, e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Magos aquí son sabios. La mejor traducción es sabios. Como los magos del Oriente que fueron a ver y a llevar presentes al Señor Jesús cuando nació. Ellos eran sabios del Oriente que fueron a ver a Jesús cuando nació. Así que no eran magos. Dice, fueron hallados 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. ¿Cómo estamos los creyentes? ¿Somos hallados
mejores que los intelectuales de hoy o ignoramos muchos temas? Instruyámonos, leamos, investiguemos. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Darío. Daniel tuvo un ministerio largo. En realidad fue hasta el año tercero del rey Darío. La razón que aquí dice que es hasta el año primero probablemente se deba a que quiere poner énfasis en que ese año se cumplen los 70 años del exilio. Y ahí acaba la deportación y comienza el retorno a Israel. Aunque Daniel, ya anciano en Babilonia, no regresa por su edad, pero él lo ve, él lo puede ver, él puede ver el retorno y el legado que deja en este libro grandísimo. Hagamos un pequeño repaso. Versículo 9 dice, Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Dios pone una gracia especial para con sus hijos cuando estos están dispuestos a hacer su voluntad. No solamente decir, yo creo en Dios, sino obedecerle. Y algo muy importante es obedecer al Evangelio. Escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay que creer en el Señor Jesucristo como medio de salvación para tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El otro día estuve hablando yo con un familiar acerca de esto. Y me decía, ¿qué pasa, Miguel, con los homosexuales? ¿Qué piensa la iglesia de los homosexuales? Y yo le digo, y me dice luego, ¿y qué harías si un homosexual entra a tu iglesia? Y yo le digo, lo recibiríamos con todo el amor del mundo como recibimos a cada uno que viene a esta iglesia. ¿Así me dice? Sí, le digo. ¿Sabes qué? El problema no es con los homosexuales. El problema no es con los homosexuales. El problema es con todo ser humano. Porque no hay justo ni siquiera uno. El problema no es de los homosexuales. Yo no sé qué pasó ahí. Si todos somos pecadores. Necesitamos ser perdonados y salvados por la sangre de Cristo. El verdadero problema y el principal problema es que cada uno se fue por su propio camino. Cada uno siguió su propia creencia o la creencia que le inculcaron. Cada uno decidió ir por este camino. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el único camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Y el problema no es de los homosexuales, el problema no es de los violadores, el problema no es de los asesinos, el problema no es de la persona más perversa, el problema es de todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Tú vas a sentir la presencia de Dios, la paz y el gozo de su salvación cuando tú te arrepientas, pidas perdón a Dios y creas en Él, creas en el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos, cuando vayan y digan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que todo ser humano tiene que hacer, arrepentirse y volverse a Dios. No es problema de algunos. Por supuesto, algunos serán más pecadores que otros, pero todos son pecadores delante de Dios. Todos están destituidos y cada uno
siguió su propio camino. Dios pone una gracia especial para con sus hijos cuando estos están dispuestos a hacer su voluntad. ¿Está dispuesto a hacer su voluntad? Vas a tener gracia abundante de Dios. Vas a tener salvación, vas a tener vida eterna. Y vas a tener gracia para poder lidiar con los problemas de esta vida. Con los problemas difíciles, con tu jefe, con tus compañeros, con tu matrimonio quizás, con todo, con tus proyectos. Amén. Versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y yo pregunto, esto es lo que dijo Daniel al eunuco, ¿no? Y yo pregunto, ¿cómo son tus peticiones? Cuando tú pides algo, ¿cómo lo pides? ¿Lo pides a modo de ruego o a modo de ultimátum? ¿Con humildad o con arrogancia? ¿De manera imperativa o a modo de ruego? No, a veces esto hace la diferencia. Necesitamos humildad. Versículo 19 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Dice el Salmo 19 que la palabra hace sabio al ingenuo. La palabra de Dios, al ser la verdad, da en el blanco. Es sabia. La palabra de Dios es sabia y da en el blanco. Da en el punto exacto, da la medida. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Estudiemos japonés, más japonés. Instrúyete en todo. Hoy es fácil a través del internet, ¿no? Pero escucha a los que saben. ¿No? Porque, ¿me entiendes? Hay mucha gente sensacionalista, argumentadores arrogantes, mucha mentira. Escucha a los que saben. Y el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos que habían en todo su reino. 10 veces mejores. O sea, muy adelante, con mucha ventaja sobre los demás. Seamos así para la gloria de Dios. ¿Qué te parece? El creyente tiene que ser así, ese es un modelo, así tenemos que ser. Seamos así para la gloria de Dios, como dice la palabra, destruyendo todo argumento humano y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como dice Pedro también en 1 Pedro 3:15, estando preparados para responder a todo aquel que nos pida razón sobre nuestra fe, pero hacerlo con mansedumbre. Amén. Podemos aprender mucho de Daniel, ¿no? Sí. Y podemos obtener gracia abundante de Dios. Y lo más importante, la salvación que viene por Jesucristo. Hermanos, me da alegría ver a mucha gente te voy a hablar con el corazón. Jesucristo está puesto para salvación, pero también para caída. No lo rechaces. Pero yo no te puedo obligar, porque Dios no te obliga, menos yo, un simple mortal. Pero si tú no aceptas la salvación, te vas a perder.
No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Va a haber gente que se va a perder, hermano, mas tenga vida eterna. Mediten esto. Cuando yo hablaba con mi primo, recordaba el día que yo abrí mi corazón a Jesucristo. Yo estaba en la iglesia y el predicador hablaba de la psicología de la cruz, que a Jesús habían colgado en un madero y habían clavado sus manos para tener nuevas manos, para yo tener nuevas manos. Ya no manos que golpeen o manos que señalen, sino manos que hagan el bien, que acaricien, que apoyen. A Jesucristo clavaron sus pies para tener nuevos caminos, porque andamos a veces en malos caminos o alejados de Dios simplemente, no malos, pero en el rumbo diferente a Dios. Clavaron su cabeza con la corona de espinas y brotó sangre para tener nuevos pensamientos, una nueva visión, un nuevo futuro. Y clavaron su corazón en el costado para tener un nuevo corazón. Y yo decía, eso es para mí. Necesito una nueva vida, nuevos caminos, nuevos pensamientos, un nuevo corazón. Pero ahí sentado me ponía duro y miraba alrededor y decía, Dios, yo he venido por ti, yo no he venido por el que está a mi lado. Yo no he venido por los que están acá en la iglesia, yo quiero tener trato contigo, no con nadie más. Porque tenía mis prejuicios, quizás así como tú los tienes. Y pensaba, de repente me van a estafar, me van a quitar mi dinero. Yo no los conozco. Y en esa lucha el predicador dijo, oye, si tú estás mal, ¿por qué te haces el duro? Abre tu corazón y entrega tu vida a Cristo. Abre tu corazón y entrega tu vida. Si estás mal, si necesitas a Dios. Era como si Dios estuviese hablándome personalmente a mí mismo. Y dije, tienes razón. Y hoy yo te digo lo mismo a ti, que has venido sin Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Recibe la vida eterna, la paz y el gozo de su salvación. Nunca te vas a arrepentir de esto. Hermanos, pongámonos de pie y oremos todos juntos. Nuestro Dios, tantas gracias, oh Dios, por tu presencia bendita, Señor, que nos da vida, que nos da gozo, que nos da alegría, que nos da favor, que nos da gracia. Extiende, Señor, tu favor a tu iglesia, tu gracia, y ayúdanos a hacer tu voluntad, oh Dios. No solamente digamos, yo creo en Dios, de palabra, sino que te obedezcamos y abramos nuestro corazón a ti, al autor y consumador de la fe. Yo te invito hoy a que tú abras tu corazón al Señor Jesucristo. Si es el deseo de tu corazón, si Dios habló a tu corazón y tú entendiste que necesitas de Él, entonces dile así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, creo en ti. Entra en mi vida. Sálvame. Dame de tu espíritu. Lléname de paz y gozo.
Señor, quiero que entres en mi vida y hagas una obra nueva en mí, nuevos pensamientos, nuevamente, nuevo corazón, nuevos caminos, manos nuevas y un futuro eterno contigo. Y te doy gracias, te doy muchas gracias, te agradezco. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermano. Pueden tomar asiento. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti, Señor. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el